Mis amigos, ya estamos por aquí con nosotros en la mesa nuevamente el maestro Belarminio Ramírez, de manera muy especial en esta ocasión, poder analizar cosas que usted y yo a veces nos preguntamos, ese llamado marketing político, cuáles han sido esas campañas que han sido exitosas en nuestro país, pero también qué ha sido ese marketing político que se ha utilizado muchas veces de manera errónea en nuestro país, y a veces aquellos candidatos que creen que están, como diríamos popularmente, comiéndosela, que están haciendo una excelente campaña, están simplemente nadando en lo seco, como se pudiera decir. Como siempre, el maestro Belarminio Ramírez para compartir con todos ustedes en este telediario. Maestro, nuevamente bienvenido de la audiencia que ya le espera por aquí, ¿eh? Buenas noches, alumnos. Para mí es un placer estar aquí en este programa, ya que el programa anterior hizo historia. Historia y todavía sigue haciendo. Tenemos el reto de superarlo. Vamos a ver, maestro, porque es que yo recuerdo que usted dio unos datos ahí que fueron contundentes, maestro. Maestro, introduciendo esta participación para poder poner la audiencia en contexto, cuando se habla de marketing político en República Dominicana, ¿de qué hablamos, maestro? El marketing político llega en un estadio de la historia y de la democracia. Cuando llegó la perestroika en Rusia, se derrumbó la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, la democracia se globalizó. Pero concomitantemente con esa globalización de la democracia, la televisión tomó mucho auge, porque la televisión comenzó a llegar a los hogares de familias pobres. Todavía en los años 80 bajito, la televisión estaba en la clase rica y la clase media, las clases pobres en los barrios, donde había una televisión se juntaban multitudes, Sí. a ver una novela, a ver un juego, a ver lo que sea. Pero ya en los años 80 la televisión se mete a los hogares pobres. Entonces ahí llega el fenómeno de marketing, en el sentido de que los líderes, la gente comenzaron a verlo en las pantallas chicas. Y las actividades de masa, los mítines, comenzaron a transmitirlo en vivo. Y los líderes comenzaron a ir con más frecuencia a la televisión. Entonces ahí se acercó el líder al votante. Sí. Entonces ahí es que se comienza a pensar en que se puede mercadear un liderazgo político, igual como se hace el mercadeo de un producto de consumo masivo. Entonces ahí viene lo que es la imagen física de las marcas, lo que es la escenografía, lo que es el adorno, lo que debe estar cerca de los líderes. Se comienza a pensar en todo eso y se le da un nuevo enfoque al mensaje. Porque hasta ese momento el liderazgo político era un liderazgo partidario, ideológico, doctrinario, los votos eran de los partidos, la gente seguía ideología y seguía doctrina. Entonces ahí se comienza dando un giro hacia la personalización de la política con el impacto de la televisión. El discurso entra ahí mismo, maestro. Sí, pero hubo un cambio significativo. Por ejemplo, aquí cuando vamos a la campaña de 1986, Balaguer, que fue declarado un muerto en vida por Antonio Guzmán y Jorge Blanco, estando en Nueva York, en los Estados Unidos, llegó al país un año antes de las elecciones y ganó las elecciones. Y con una sola campañita de marketing, algo muy interesante. Hubo un publicista que vivía en Bonao, y él se le ocurrió buscar un personaje llamado Don Chencho y lo montó en un caballito todo flaco. Entonces comenzó a visitar todas las grandes obras y él desde el caballo decía, esta presa la hizo Balaguer, este residencial lo hizo Balaguer. Entonces recordaron todo el legado de obras materiales de Balaguer y lo pusieron en contexto con 8 años de gobierno del PRD que había sido un fracaso. Y eso fue suficiente para persuadir a los votantes e inclinar los votos indecisos hacia Balaguer con marketing. Sí. Marketing del bueno, Ramoncito era el nombre del publicista. Pero luego ahí, cuando la televisión ya llega de lleno, Sí. y Está cuando en todas partes, ya la televisión, ahí ya en los años 90, por ejemplo, cuando llega esa campaña del 94, Peña Gómez con ese eslogan, primero la gente, fue muy bonito, creación de un español, pero
ellos cometieron un error. Porque cuando ellos dijeron primero la gente, entonces Balaguer les respondió, y los que estábamos en el equipo del balaguerismo, que éramos los voceros de Balaguer, les respondimos, entonces, estas obras es para quienes. Entonces, el eslogan de Peña Gómez nos permitió hacer un inventario de todas las obras de Balaguer para la gente. Sí. Hay que tener, el marketing sí, claro. es una cosa muy fina. Entonces, en 1996 sí ocurrió un acontecimiento importante en el marketing político en República Dominicana. Y es que cuando se da el Frente Patriótico y se toma la decisión de Balaguer y el reformismo apoyar a Leonel, nosotros teníamos un problema con Leonel, porque es que Leonel no tenía experiencia de ningún tipo. Leonel apenas había sido profesor, articulista en un periódico, iba a un programa de televisión un día a la semana, era abogado de oficio, no tenía experiencia de ningún tipo. Y Peña Gómez era los más grandes de América Latina como liderazgo. Entonces en el reformismo, Jacinto Peinado, que había sido vicepresidente, senador, empresario de una familia exitosa totalmente. Entonces, ¿cómo presentar a este muchacho frente a estos dos titanes? Ahí hubo una creación importante. Cuando se hizo las encuestas, se dieron cuenta que un porcentaje alto de la población consideraba que la República Dominicana no había avanzado, no se había desarrollado por la corrupción. Entonces ellos tomaron la debilidad de Leonel y la convirtieron en su fortaleza y lo presentaron. No tiene experiencia en corrupción. Oye, una cosa. Convirtieron la debilidad en fortaleza. Sí, entonces ahí mataron a Jacinto Peinado y le dieron un golpe de bolsón, un golpe mortal a Peña Gómez, que estaban preparadas ambas marcas para calibrar la campaña y resaltar la poca o nada experiencia que tenía el candidato del PLD. Ya ahí hay marketing, ya ahí es marketing de alto nivel en 1996. Maestro, me quiero detener ahí porque no quiero que se me vaya muy lejos, porque si venimos desde Don Chencho hasta llegar a Leonel Fernández, para usted, ¿cuál ha sido la mejor estrategia de marketing político hasta ese momento en República Dominicana, maestro? La mejor estrategia no fue ninguna de esas. Ok. La mejor estrategia de marketing político en República Dominicana fue en el 2012 con Danilo Medina. En el 2011, cuando se hizo la encuesta, Hipólito le estaba llevando a Danilo como 22 puntos, un año antes de las elecciones. Y eso se veía que era pan comido para Hipólito. Entonces hubo una estrategia, que es lo que se llama el hilo conductor de la comunicación persuasiva en una campaña. Ellos dijeron corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo, y yo lo enfrenté. Yo dije, no señora, aquí hay un error. Primero tienen que decir continuar lo que está bien para que consigan el voto de Leonel. Corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Entonces, usted la invirtió de atrás para adelante, maestro. Inmediatamente desmontaron vallas, la valla que hicieron la corrección ante la petición nuestra. Entonces ese hilo conductor permitió desarrollar toda la comunicación persuasiva dentro del hilo conductor. Y es la primera campaña donde un candidato comienza subiendo mensualmente 1 o 2 puntos, 1 o 2 puntos, y a veces se frizaba hasta el punto que Danilo dijo, estoy subiendo como un palo encebado, que era algo que en los campos, que tú estabas arriba y cuando viene a ver te desplomaba, porque llegaron muy reñidos el día de las elecciones. Claro. Ese es el mejor marketing que se ha hecho en este país. Maestro, no sé si tiene algo más que apuntar ahí, porque quisiera que entonces demos el salto a esa llamada era digital del marketing político. Pero el asunto es que cuando llega el marketing aquí no era ni ciencia ni arte, porque es que no había nada. El primero que comienza a producir libros de texto sobre marketing fui yo. Lo primero que yo hice fue escribir un libro, Las elecciones dominicanas del populismo al marketing político. Me parece que está ahí en pantalla. Pues yo me gradué de ciencia política, pero en el pensum de ciencia política no había la asignatura marketing, ni en el pensum de mercadeo. Luego entonces, poco después, escribí el libro Fundamentos de Marketing Político,
y lo puse como libro de texto en la Universidad de la Tercera Edad, donde yo era director de la Escuela de Ciencias Ahí Políticas. está, maestro, en pantalla. Inmediatamente fui y me reuní con el director de la Escuela de Ciencias Políticas, Álvaro Díaz, en la UAS, y le dije, hay que crear esta materia. Sí. Entonces él me dijo, pero tenemos un problema, es que para modificar un pensum hay que someterlo al Ministerio de Educación Superior. Yo le dije, bueno, yo lo resolví. Hay una materia que se llama propaganda política. Yo lo que voy a enseñar es marketing, donde dice la materia propaganda. Sí. Ustedes tienen que buscar la forma de hacer lo mismo aquí. Entonces me fui a la UNFU, ahí conversé con Clodoaldo Mateo, que era el coordinador de la Escuela de Ciencias Políticas de la maestría. Hicimos lo mismo. Yo le dije, hay que crear la materia marketing político. Ahí comenzamos a enseñar marketing político a los políticos dominicanos. Sí. Luego vine con la magia para ganar elecciones, y de ahí para acá van 10 textos, sí, ya entrando en lo que es la fase del neuromarketing. Porque es que el marketing, cuando llega la era digital, se rediseñó, hubo que rediseñarlo, sí, y repensarlo, hasta el punto que la mayoría de los que están aspirando a la candidatura para el 28 están haciendo marketing viejo. No están haciendo el marketing que demanda el nuevo cerebro y el nuevo sentimiento social, porque ellos no han entendido que la mente social cambió. Entonces están repitiendo cosas igual que como se hacía en el pasado, y automáticamente están compelidos al fracaso. Manejándose con ese criterio erróneo de que si yo soy fulano, yo soy así, yo soy así, sin pensar lo que busca ni lo que quiere la gente, y cómo usted debe de tratar de captar esa población votantes y los nuevos votantes. El asunto alumno es cuando uno está en lo que es un diseño de marketing y uno tiene una marca, uno tiene que determinar el nivel de conocimiento, cuánto conocen a esta persona, quiénes lo conocen, cuál es la imagen que tiene esta persona. Y uno hace un diseño de la imagen meta, sí, del conocimiento meta, del agrado, de todo lo que uno quiere conseguir. Ahora hay un problema serio, y es que la mayoría de la población no quiere escuchar a los políticos. O sea, un influencer, por ejemplo, aquí hay influencers de la antipolítica, que ellos suben un mensaje a cualquier red social, sí, Twitter, que es la red de la gente que más piensa de este país, y ese influencer logra más atención que el presidente Luis Abinader y los 3 presidentes y todos los precandidatos juntos. Un mensaje de él se puede subir a la misma hora y subirle un mensaje al presidente, a los expresidentes y a los precandidatos, y él consigue más me gusta, más comentarios, más retweets, más de todo. Entonces más gente lo está escuchando y lo está viendo. Sí. Entonces los políticos no se están dando cuenta que la población no está puesta en ello. Y cuando tú hablas, tú tienes que procurar que estén escuchando lo que tú estás hablando. Entonces sí, ellos están hablando muy bonito, pero para un grupito de fanáticos que lo sigue, que es la misma clase, que cuando hago los laboratorios de análisis de la comunicación, me doy cuenta que los que comentan, lo que suben en las cuentas de los precandidatos, es el mismo grupito de seguidores de ellos. O sea, ellos no se están comunicando con la gente. Haciendo una evaluación rápida, entonces ¿usted cree que ninguno está manejando ese marketing político? Hay 2 que lo están manejando mejor, hay 3. A ver, ¿cuáles serían esos? El que comenzó manejando el marketing mejor después del 20 aquí fue Omar Fernández. Sí. Comenzó como diputado, bien asesorado, y se convirtió de diputado, llega no solo a senador, sino una marca presidencial que se está hablando de él en todo el país. Sí. Pero en el PRM hay 2 marcas, 2 precandidatos que están haciendo buen marketing. Lo de David es historia, porque David Collado viene bien asesorado desde el 2000, sí, con consultores bien pagados, todo un diseño de marketing integral. Pero ahora Yayo se puso en la escena, okay, de una forma magistral, impactante. Por ejemplo, en esta misma semana, sí, el mismo día, ellos tienen podcast. Sí. Porque ahora las marcas del 28 van a tener que tener podcast. Sí. Entonces David vino y trajo a Alex Rodríguez, sí, lo entrevistó. Buena entrevista. Pero Yayo entrevistó a Pedro Martínez. Sí. Y cuando usted va hoy y busca esas entrevistas, ya más de 100,000 personas han visto cada entrevista. Sí. O sea,
Eso es marketing para este tiempo. Entonces, esos dos muchachos, Yayo y David, picaron adelante. Ok. Entonces, probablemente ya David, que está posicionado como el más potable dentro del PRM y la opción que se percibe ganadora en el 28, pero de aquí a 2 años, Yayo va a crecer mucho, porque está haciendo un buen marketing, está bien asesorado, está bien calibrado en construir agrado y conectar con el universo de votantes. Maestro, pues entonces escuchar esto, habría un descenso en un tercero que sería Carolina, porque vimos a Carolina que inició muy activa también. Sí, pero lo de Carolina es algo un poco complejo. Primero a Carolina se le ve como que ha llegado de la mano de Hipólito, como en efecto ha sido. Al principio en los estudios sobre Carolina salía como una debilidad de carácter. Por eso ustedes vieron que hubo un momento cuando Carolina fue de nuevo por la candidatura a la alcaldía, que ella habló con mucho arrojo en una actividad del PRM, en una asamblea, sacó. Sí. Y ahora recientemente, hace como 2 semanas, hizo lo mismo, porque se le ve que la mujer tierna. Entonces, esta todavía es una sociedad con vestigios altos de autoritarismo. Y hay un votante, sobre todo el votante hombre, Sí. que busca carácter Sí. en alguien para la presidencia de la República. Entonces, ella está luchando contra todo eso. Que también contra eso luchó Milagro Ortiz Bosch En su momento. y luchó Margarita Cedeño, porque hay un perfil psicológico del electorado dominicano. Entonces lo de Carolina todavía ella no está usando el marketing a plenitud para sacar el mejor provecho de esta ciencia y de este arte. Permítame hacer una pequeña pausa, maestro, para ver qué sacamos de la ciencia, ¿eh? Sí, con gusto. Mis amigos, retornamos de inmediato, no se muevan de ahí, el maestro Belarminio Ramírez dando cátedra de marketing político en este telediario. Venimos ya. Mis amigos, retornamos nuevamente por aquí, seguimos conversando con el maestro Belarminio Ramírez. Maestro, marketing político, pero hay una etapa que tuvo el mundo con la llegada del COVID, cambiaron muchas cosas. Ese marketing político post-COVID, ¿cómo manejar esto y cómo accionar aquí? Es que el coronavirus lo cambió todo. Sí. Cambió la forma de pensar de la gente y la forma de comportarse de la gente. El ser humano se volvió más práctico, más sencillo, menos soñador y aprendió a vivir el día a día. Entonces, el ser humano está atado a una serie de creencias que de repente la soltó. Sí. Y eso tumba liderazgo y crea nuevos liderazgos. Por eso tiene que haber un partido post-COVID, una democracia post-COVID, un liderazgo post-COVID. Y se vio aquí lo que pasó en el 24. En el 24 votó menos gente que en el 20, en unas elecciones donde la pandemia estaba en su grado más alto. Eso significa que hubo un cambio después del COVID que no lo asimilaron los partidos ni los candidatos. Y en el 24 se vio ya el resultado, que es la era de la antipolítica y la desafección tomó cuerpo. Entonces, la inmensa mayoría de la población no quiere saber de política, no le interesa para nada ser parte de ningún proyecto político. Y ahora mismo se está construyendo la onda filosófica de no votar como moda. Delicado eso, Muy maestro. delicado. Esa es la amenaza más grande que tiene la democracia dominicana, porque los que no votaron en el 24, en vez de sentir arrepentimiento por no haber votado, lo que están es motivando a los otros que votaron para que no voten. Entonces, eso puede crear la deslegitimidad de la democracia representativa. Sí. Por eso lo que viene en el 28 es un medidor que ahí podemos elegir las autoridades por 4 años, pero en el 28 también pueden quedar sepultados los partidos políticos para siempre. Porque si esa abstención llega a un 60, que es la proyección que yo tengo, ahí murió la partidocracia. Entonces, bien serio eso, maestro. Sí, ¿cómo nosotros evitamos que la partidocracia muera? Porque es que donde quiera que los partidos han colapsado, viene crisis social, viene colapso económico.
Bueno, Venezuela no se ha podido recuperar nunca, ni Perú, es una debacle lo que sucede. Mientras esos países se desguañangaron en los últimos 20 años, nosotros estuvimos creciendo por el sistema sólido de partido y de liderazgo que teníamos. Pero en el 20 se cerró un ciclo, porque es que en el 20 el ciclo post-caudillismo ilustrado, Leonel, Danilo, Hipólito terminaron. El que no entiende que terminó su carnaval es Leonel y sigue en el medio. Y ese liderazgo ahora mismo hace mucho daño, porque se va convirtiendo en una retranca de la renovación. Porque es que la renovación se dio en los artistas. La renovación se dio en la televisión, en la radio. La renovación se dio en el cine. En los últimos 20 años se renovó todo. Todo cambió. La gente cambió de gusto hasta de comida, hasta de vestir. Sí. Entonces tú no puedes querer imponerle a un liderazgo del siglo pasado a esta nueva mente, a esta mente social joven, que no aceptan imposición ni siquiera de su papá ni de su mamá. Entonces ahí hay un problema planteado. Entonces hay que ir por un liderazgo post-COVID. Entonces un liderazgo post-COVID tiene que ser alguien que sea una marca personal de éxito construida al margen de los partidos políticos. ¿Puede el marketing político detener esa caída estrepitosa de los partidos? Pero llevando buenas marcas. Si en el 28 nosotros llevamos marcas jóvenes con buena imagen, y hacemos un buen marketing, y a esos candidatos y candidatas jóvenes le creamos equipos de voceros jóvenes, preparados, que sepan comunicar, entonces ese voto abstencionista puede cambiar de actitud. Pero si tú le repites los mismos líderes con esos canchanchanes que tienen detrás, gente que ya lo ven en la televisión y hasta cambian de canal, porque ya la gente se hartó de verlo y escucharlo, entonces ahí la tensión va a subir mucho y la partidocracia automáticamente va a colapsar. Déjeme ver hacia un escenario rápido ahí, maestro. Por ejemplo, un Hipólito Mejía, la gente lo va a cambiar. Un Danilo Medina, la gente lo ve y lo va a cambiar. Un Leonel Fernández, la gente lo ve y lo va a cambiar. Así es, porque que ya ellos están fuera de época. O sea, yo tengo mi hija más pequeña es experta en marketing político, avalada por Europa y Estados Unidos. Entonces nosotros, ella y yo pasamos revista, yo la vieja escuela, fundador del marketing político aquí, y ella la nueva mente social, porque apenas tiene 25 años. Ella me dice, papi, cuando yo era una niña que usted me llevaba al colegio, usted escucha la misma emisora, y esta emisora que estamos escuchando pone la misma música que ponía cuando yo tenía 6, 7 años, me dice ella, que disco 106. Entonces yo le digo, sí, mi hija, tú tienes razón, es la misma música y yo nunca cambio de emisora. Entonces me dice, pero esa emisora tiene que caer automáticamente. Yo le dije, claro, ella va a caer cuando nosotros, que somos los seguidores fieles de esa emisora, nos vayamos poniendo viejos y vayamos muriendo, ella se va a quedar sin audiencia. Entonces me dice, ¿y cómo se resuelve eso? Yo le dije, bueno, cuando eso suceda, solo tienen 2 salidas. Primero, cambiar el nombre de la emisora. No, porque si esa emisora entonces cambian para música de la juventud, no va a conseguir, porque ya la juventud tiene sus propias emisoras. Entonces lo que procede cuando eso se dé es cambiarle el nombre y olvidarse de que ese nombre existió, como pasó con Radio Guarachito. Entonces los partidos políticos sucumbieron y esta gente no se dan cuenta que procede cambiarle el nombre a los partidos. Porque tú tienes ahí 20 y pico de partidos que no sacan ni el 1% de los votos nunca. Pero que si tú le cambias el nombre y lo pones en manos de gente nueva, renovada, jóvenes, con visión de futuro, con preparación y con buena imagen, esos partidos conectan con la sociedad y se convierten en palanca para el desarrollo y consiguen muchos seguidores y votos. Maestro, un ejercicio simple para irnos a la actualidad. Partido Reformista. Usted ve en la posición que quedó. PRD con Miguel Vargas. Vamos a hablar del Partido Reformista con el ingeniero Kiki Antún Valle. El PRD con Miguel Vargas Maldonado. Tenemos el mismo caso del PLD que sacó la votación más baja que hubiese sacado en los procesos de esta segunda etapa democrática.
Estamos hablando del mismo caso particular del Bloque Institucional Socialdemócrata, el No BIS, todo pero lo el PRI. pequeño, No, me refiero en esa etapa porque pudiéramos decir que el PRM ocupa la primera posición, la Fuerza del Pueblo segundo lugar, y a partir de ahí ya usted vio que No, el porque lo que pasó fue que el PRD se mudó para el PRM. Sí, Voy a decir algo muy importante. a ver. El PLD se mudó en gran parte para la Fuerza del Pueblo, pero hay un dato que no están viendo y que yo lo tengo bien claro. Cuando analizo todas las encuestas de este año, del 2025, y sumo la simpatía que tienen los precandidatos medido en cada encuesta, ningún partido ha subido un punto más allá de lo que sacó en el 2024, en que la mitad de la población no votó. Todos los partidos, los 3 partidos grandes, hoy están por debajo de la votación que tuvieron el año pasado. Y esa es la debacle, ese es el quiebre de la partidocracia. Sí. Y ahí están trabajando mucho, porque por ejemplo en el PRM hay 6 o 7 marcas trabajando, sí, pero todos están por debajo de los votos que obtuvieron el año pasado. Eso significa que los que no votaron siguen disgustados, siguen indignados, siguen al margen de los partidos. Y los cientos de miles de votantes nuevos que van a venir, más del 80% de ellos probablemente tampoco vayan a votar en el 28. Entonces, la caída Sí. se va a acelerar ahora. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Eso el marketing puede contribuir a resolver eso, siempre y cuando los partidos postulen a las marcas que la gente quiere. Porque inteligencia de marketing es tú hacer un estudio de mercado, presentarle todas las opciones y ellos te dicen a quién le gusta más. Entonces, si tú quieres que ellos te sigan, tú le das lo que ellos dicen que les gusta. Aquí los partidos no hacen eso. La posible posición de Luis Abinader como presidente del PRM, de la organización política, ¿pudiera ser un efecto de marketing positivo? Claro, es que él tiene que hacerlo, porque es que si Luis Abinader no asume la presidencia del PRM, entonces el PRM se va a desbaratar. Por lo siguiente, maestro, es muy serio lo que hay usted está diciendo, marcas maestro, aspirando, pero que todos se consideran al mismo nivel, en el mismo estatus, y nadie acepta que otro está por encima de ellos. La única autoridad por encima de las precandidaturas es Luis Abinader. Entonces él tiene que asumir la presidencia. ¿Eso es sí o sí? Sí, él está compelido a asumir la presidencia del PRM. Pero yo le aconsejo que nada más lo haga por un periodo, para que tenga larga vida y buena salud. Porque el que asume la presidencia de ese partido por mucho tiempo lo mata un cáncer temprano. Oh, Dios. Porque es que la presión que vive ahí, el estrés, hay que lo que le pasó a Peña Gómez, lo que le pasó a Tuey, todos se murieron jóvenes. Sí. Eso es un volcán de estrés y de presión. Entonces, Luis Abinader tiene que asumirlo desde antes de dejar la presidencia de la República, desde que haya la Asamblea. 2026 dicen que ya. Por un solo periodo. Por un solo periodo y después dejar eso, porque ese es el cargo más complicado que puede haber en este país, en el caso de ese partido, porque cuando tú ves la fuerza del pueblo, ahí lo que hay es un discipulado detrás de alguien. Eso lo dirige Leonel hasta acostado desde su cama, porque nadie le va a ser contestatario de nada. Pero entonces esa es la situación que tienen los partidos políticos planteados. ¿Tuviera el marketing político con unas aspiraciones como la de Omar Fernández poder lograr que esa organización permanezca? Omar es producto de marketing, pero cuando tú piensas en la fuerza del pueblo después de Leonel, uno dice eso es lo más probable que se desguañangue. Porque si la vieja guardia de la fuerza del pueblo dice Leonel o Leonel, sí, lo están diciendo uno, otro, Leonel o Leonel. Eso significa que ellos nada más se sienten comprometidos con Leonel y no con el hijo. Porque ellos también ven en Omar una amenaza, porque si Omar llega, es una renovación. Sí. Y al lado de Leonel hay mucha gente que se cobijó bajo la sombrilla de Leonel por los beneficios personales que ellos sacan estando al lado de Leonel. E inclusive otros que se fueron del PLD para donde Leonel para que el Ministerio Público no lo persiguiera. Se fue en escudar. Pero claro, sí, porque aquí hubo un pacto entre Leonel y Abinader en el 20.
Entonces mucha gente se fue para enfriarse ahí. O sea, entonces cuando tú le dices a esa gente que hay que salir de Leonel, te quieren picar. Porque Leonel es el ángel de la guardia de ellos, el que los cuida y los protege. Eso pone aún más complejo el proceso venidero, porque si el principal partido de oposición es capaz de negarle a la población lo que la población quiere, solo por un grupito cuidarse, entonces esto se jodió. Maestro, se nos va el tiempo, pero vamos a aprovechar unos minutos más de usted. Pronóstico que pudiera usted tener dentro de su estrategia de marketing político para el 2028 en las tres principales organizaciones, los candidatos. ¿Quién usted cree? Bueno, yo al día de hoy el candidato del PRM pinta que es David Collado, pero ahora tiene una amenaza muy seria. Hay un torpedo que le está explotando en los pies. Y es que los precandidatos del PRM, casi todos, se están reuniendo y probablemente hagan un frente en contra de David Collado. Porque es que David Collado tiene un problema. David Collado es un producto de marketing, de la simulación empática, sí, pero es una persona que todavía no se ha dado un baño de pueblo. Ha sido bien mercadeado y se le ha construido una imagen idónea, pero es inaccesible. David Collado no le toma una llamada a nadie prácticamente de su partido. Yo he estado hablando con senadores y diputados que son del equipo de David Collado y me dicen que ellos se comunican más fácil con Yayo San Lobatón y con Wellington y con Carolina que con el candidato que siguen, que es David. Eso es un problema muy serio, sí, porque para tú construir un presidente, un ganador de la presidencia en República Dominicana, tú tienes que trabajar relaciones primarias y compromiso. Pero vimos lo contrario esta semana, lo llamaron desde el programa El Show del Mediodía, en base a eso mismo que usted ha dicho, y hizo una llamada en el aire, me parece que fue Jaime Rincón, y conectó con él. Sí, pero el liderazgo de su partido, la maquinaria política, sobre todo cuando tú hablas de un senador que lo está llamando, un diputado, un alcalde, y ni coge el teléfono ni devuelve la llamada, entonces ¿cómo es que él quiere ser presidente? Por bonito. Así. Entonces le están armando un frente que él tiene que resolver eso. Él tiene que arremangarse y bajar y ser el candidato de un proyecto colegiado, porque yo lo que veo en el PRM, yo veo a David Collado como candidato, pero yo veo a Yayo San Lobatón como el jefe de campaña de David y el gerente del gobierno de David Collado, porque es que el que despacha con los PRMistas es Yayo, no es David. O sea, entonces Wellington, Fellito, Carolina, todas esas personas tendrían que ser columna de un gobierno. Es como lo que pasó con Leonel en el 96. Leonel sí, era el presidente, pero aquí el que gobernaba era Danilo. Leonel lo que andaba era dando charla en teoría y cosas. Sí. El jefe del gobierno era Danilo Medina. David tiene que buscar y apoyarse en esos precandidatos que son los que manejan la maquinaria del partido para él poder ganar unas elecciones y gobernar bien. Maestro, quedamos pendientes para otro segundo round. Con mucho gusto. Histórico nuevamente su participación en este telediario, ¿eh? Así es. Gracias. Señor, el maestro Belarminio Ramírez dando cátedra, ya escucharon ustedes, una cantidad de libros escritos en marketing político y toda una experiencia en el terreno. Ya escucharon ustedes su análisis en este telediario. Pendiente que pronto estaremos colocando esta entrevista en nuestro canal de YouTube Telediario RD para que usted pueda disfrutarla tranquilito desde su hogar.